Hoy tenemos para ustedes, hermanos, un tema de mucha riqueza, de mucha edificación y que nos ayuda en el diario vivir. Vamos a compartir en torno a la profecía y el discernimiento. Y para entrar en el tema, comencemos hablando qué es el profeta. El profeta es llamado por Dios. No es el que se hace profeta, sino que directamente es el portavoz de Dios. Pero ¿qué características tiene un profeta? ¿Cuál es el perfil de un profeta? Porque hoy vemos muchas profecías, sobre todo en las redes sociales, que profecías, la gente habla de la profecía maya, de las profecías orientales, y vamos a mirar qué es el profeta. En la Biblia es alguien enviado y llamado por Dios. Y el profeta es una persona que habla desde la fe, desde la experiencia de Dios. Esto es muy importante porque muchas personas piensan que un profeta es más o menos la semejanza a un adivino o a un futurólogo. No tiene la característica en la palabra de Dios de eso. El profeta, ¿quién es desde el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta los profetas del Antiguo Testamento? Es alguien que desarrolla, actualiza y aplica el Evangelio. Tenga bien claro eso. Entonces un profeta es el que desarrolla, actualiza y aplica el Evangelio. Normalmente entonces, ¿qué hace el profeta? Es aquel que está en un ambiente de profunda oración y le pide a Dios que le ilumine, o Dios lo impulsa en ese ambiente de oración a actualizar el mensaje de Dios, a aplicar el Evangelio de Dios. Entonces tengamos en cuenta que el profeta se dirige más al presente y al pasado que al futuro. Entonces, eso está en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2:20. Dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, el profeta, ¿qué hace? Ilumina la conciencia del hombre y lo induce a reaccionar. Y se necesita por eso, hermanos, que el profeta debe tener claro el discernimiento. Y que ahorita vamos a mirar un poco qué es el discernimiento. De hecho, en la misma en San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 12 y 14, Él ya nos pide que nosotros no nos dejemos engañar, que seamos creyentes, oiga bien, pero y que tengamos claro las armas del mal. Dice, no den oportunidad de esos que andan buscando pretextos, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y eso no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces Él nos invita a ser cautelosos, a darnos cuenta que el gran peligro es cuando estos falsos profetas se revisten como si fueran realmente enviados de Dios. Entonces hay que hacer discernimiento. Pero veamos un poco qué es discernir. Discernir, la palabra se compone de dos frasecitas. Dis, que significa lo opuesto, y cernir, separar. Por eso nosotros hablamos de dispar, lo opuesto, y con solo colocarle ese prefijo dis. Y cernir, separar, como cuando usted coloca en una zaranda la arena para que quede lo más posible el granito y lo grueso aparte. O uno normalmente lo entienden quienes viven en el mundo del café, del cultivo del café, que uno echa el café y los granos gruesos, o de pronto los que están dañados quedan en la parte de arriba y bajan los granos, tienen están mejores
Entonces eso es, discernir es separar lo opuesto. Y nosotros tenemos que hacer eso porque tanto la profecía, esa muy cercana, es muy unida al discernimiento. Entonces, seguimos hablando un poquito de lo que les decía anteriormente, retomándolo. Entonces, el profeta ilumina la conciencia del hombre y lo ilumina a reaccionar. Pero el profeta también consuela, da esperanza. Entonces, fijémonos bien que desde la palabra de Dios, el profeta no se dedica a predecir el futuro, principalmente es a orientar el presente. De hecho, nosotros vemos cómo el profeta consuela y da esperanza, aunque llama a la conversión. En Mateo, en el capítulo 5, versículos del 3 al 11, cuando inicia el ministerio profético de San Juan Bautista, él llama a la conversión y lo hace incluso con unas frases fuertes. Les dice raza de víboras y hace un llamado fuerte al cambio, a realmente transformar el corazón. Pero si nosotros vemos en este mismo texto sagrado, al final, él agrega la esperanza. Dentro de poco ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, hay llamado a la conversión, es decir, exhorta el profeta, pero también consuela al pueblo, da esperanza. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas de las profecías que la gente mira por internet, normalmente lo que hacen es hablar de castigo, 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 y son incluso profecías larguísimas que ahorita vamos a mirar un poco esto, y también llevan a la persona casi que más al pánico que a la transformación de hoy. Y miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice, el que profetiza en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Entonces, miren la característica de la profecía desde la palabra de Dios. Entonces, el que profetiza en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. ¿Se necesita la profecía? Claro que se necesita la profecía. De hecho, la misma palabra de Dios, el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométalo en todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal. Mire, la profecía es necesaria. ¿Por qué? Porque la profecía ilumina la conciencia. La profecía es necesaria porque es el alma de la evangelización. Y la profecía nace, es decir, en un ambiente de oración. De ahí es de donde sale el espíritu profético. Y en la palabra en 1 Corintios 14:1 dice, aspiren a la profecía. Entonces en la profecía es allí donde uno en un ambiente de oración, el Señor ilumina qué es lo que Dios quiere decir hoy al pueblo. Entonces el profeta ayuda al individuo y a la comunidad a hacer la voluntad de Dios. Y esto es hoy más que nunca necesario. Por eso es que la profecía se relaciona con el discernimiento y se complementa. Y ahora vamos a entrar un poquito a ver la necesidad del discernimiento. Decimos que el profeta entonces ayuda al individuo y a la comunidad a hacer la voluntad divina hoy. En la palabra de Dios, Jesús nos hace una exhortación bien fuerte, porque mucha gente se presenta dando mensajes de Dios, de la Virgen. Algunos dicen que les habla el Padre Celestial, incluso otros ya más por la línea de la nueva era que les hablan los ángeles, que les dan mensajes,
muchas iglesias evangélicas o diversas denominaciones hablan de que dan profecías, que dan mensajes, incluso que Dios les dio el mensaje de que hicieran una nueva iglesia. Vamos a ver si eso está dentro de la enseñanza que nos da la palabra de Dios y que por eso las profecías deben discernirse, pero nosotros personalmente debemos hacer discernimiento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36, dice el Señor: yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podrán justificar. Este texto sagrado está hablando de eso. Dice que daremos cuenta de todo lo que hemos dicho, y peor si las cosas que se dicen a nombre de Dios. Por eso la persona que abre la boca para hablar en nombre de Dios, esto tiene un carácter muy delicado. Por eso dice: yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podrán justificar. ¿Por qué? Porque se hace a nombre de Él. Y eso es supremamente delicado. Y bien, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, nos dice: no participen en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solo hacen progresar en la ignorancia de Dios. Entonces, muchas de estas supuestas profecías lo que hacen es que apartan de la fe, incluso siembran división en la iglesia, porque aparentemente ahí vamos dándonos cuenta de criterios. Dicen: no participen en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Peor cuando las personas, como apareció hace poquito que en este COVID-19, que un jovencito de la India había dado una nueva profecía. Nosotros recordemos que en el Antiguo Testamento habían los falsos profetas de Baal, idolátricos, profetas extraños a nuestra fe. Por eso tenemos que entender la profecía desde el cristianismo, qué es, qué característica tiene, para que nosotros fácilmente no caigamos sobre todo en eso de predecir el futuro, que no es la característica principal y primordial, sino que lo que hace el profeta entonces es descubrir la voluntad de Dios. Digámoslo de una manera sencilla: discernir es separar lo opuesto. Así de sencillo, discernir es separar lo opuesto. Y eso nos invita la palabra de Dios desde Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. Mira, hoy pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás, crecerás. El Señor te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Entonces nos comienza a dar un criterio bien importante. Lo que se debe elegir es toda alternativa que me lleve a Dios. Téngalo bien claro. Lo que se debe discernir es toda alternativa que me lleve a Dios. Dios es la base de todo discernimiento. Y le decíamos que era separar lo opuesto, y aquí nos habla de la vida y la muerte, de la bendición y la maldición. Cada uno de estos actos que nosotros llevemos a cabo van a tener consecuencias. Dice: pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postergas, dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio que morirás sin remedio, que después de pasar al Jordán y de entrar en la tierra, no vivirás muchos años en ella. Entonces es importante, por lo tanto, tener en cuenta el discernimiento. Y para hacer discernimiento hay que ver con claridad. Esto
requiere un ambiente profundo de oración. El discernimiento no es un acto de reflexión, aunque existe el discernimiento natural. Por ejemplo, yo no puedo a una persona decirle ante cualquier enfermedad, esa enfermedad es producto del demonio. Eso lo causó Satanás. No, nosotros tenemos que primero tener el discernimiento médico, ir y buscar buscar la asesoría y hacer exámenes médicos en todas las áreas para discernir de una manera natural si tiene una enfermedad mental, si tiene una enfermedad producto del desgaste de los órganos, porque muchas veces desde ahí comienza, hermanos, a cometer grandes errores. Yo lo he tenido con personas que en un impulso emocional, sin pasar primero por el discernimiento natural, muchas personas que comienzan a decirle, no, es que el Señor me dijo que tiene un mal postizo. No, hay que hacer discernimiento natural. Pero aquí en el discernimiento tiene que haber un ambiente profundo de reflexión. Y la cualidad más grande que tiene que tener el auténtico profeta es, oiga bien, él mismo tiene que tener mucho discernimiento. Y aquí vienen las condiciones para un discernimiento. Primero, conocer profundamente a Dios. Tener encuentro profundo con Dios en la oración. Un conocimiento también profundo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la palabra de Dios, no tengo experiencia de Dios, porque claro, puedo yo tener nociones intelectuales de Dios, pero para el discernimiento se necesita haber tenido un encuentro con Dios en la oración, una docilidad al Espíritu Santo. Esto se necesita como una condición para poder hacer discernimiento. Lo segundo que se necesita para hacer discernimiento es, hermanos, centrarme en Dios, que Dios sea el centro de mi vida, que yo me sienta profundamente enamorado por Él, que yo sienta la cercanía de Dios. También otro punto que es muy importante es que la persona para hacer discernimiento tiene que amar la verdad, la justicia, la vida. ¿Por qué? Porque una persona que no ama a Dios se deja guiar, que no ama la verdad, pues difícilmente va a decir cosas válidas, cosas que hayan pasado el discernimiento. Y por eso es necesario trabajar fuertemente en buscar la verdad, porque si nosotros no buscamos la verdad, pues indiscutiblemente vamos a llevar muchas cosas que nos llevan al error. Y también buscar la justicia, buscar la vida. Por lo tanto, una persona que realmente hace discernimiento también debe tener una recta intención. ¿Cuál es esa recta intención? En la vida diaria, pues ver el fin para el cual nosotros fuimos creados. Nosotros hemos sido creados para la felicidad, pero también cómo logramos esa felicidad, que es ahí donde muchas veces hacemos mal discernimiento. Nos quedamos en los medios y nos olvidamos del fin. Hemos sido creados para ser felices amando y sirviendo a Dios. Muchas personas por eso se quedan en el fin. En el fin, claro, hemos sido creados para ser felices, ¿sí? Pero se quedan en los medios, es decir, creen que el medio es el dinero. Creen que el medio, menos si es evangelizando, entonces es la manera como yo voy a presentar el mensaje. Y realmente entonces hay que hacer un examen sobre la recta intención. Cuando yo voy y cuando siento un impulso
a dar una profecía realmente de Dios, ahí está hablando Dios o estoy hablando yo mismo. Estoy buscando mis propios intereses o los intereses de Dios. Me estoy dejando llevar por lo que dice la gente o lo que la gente desea escuchar. Por eso, la persona que realmente vive el don de profecía es una persona que obedece a Dios, que lo que busca es seguir la acción del Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículo 32. Dios da su espíritu a los que le obedecen, dice así esta palabra de Dios. Entonces, una persona que hace discernimiento, es decir, que separa lo opuesto, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo? Un proceso continuo de búsqueda de Dios y de escucha. ¿Cómo puedo hablar en nombre de Dios si yo no oro? No soy una persona que conozco la palabra de Dios. Yo recuerdo mucho, en alguna oportunidad me hablaron de una mujer y me dijeron, venga y quiero que esté allí. No era sacerdote yo, en ese momento no era sacerdote. Y bueno, estuve allí, la señora, bueno, comenzaron a hacer un poco de oración. Pero antes de hacer oración, una persona de las que estaba allí y le dijo, mire, a mí me cuesta mucho creer en la cuestión de las profecías. Realmente no es algo que pues yo como que crea mucho. ¿Qué hizo esta persona en la oración? Bueno, la supuesta mujer que vivía la experiencia de profecía, le pegó una insultada a nombre de la Virgen María, cambió la voz como si hubiera entrado en trance y comenzó a decirle, hija, tú eres una orgullosa, una hipócrita. Bueno, todas esas cosas se las dijo a nombre de la Virgen María. Mire, ahí de una vez se cae de peso una supuesta profecía. ¿Por qué? Porque el profeta es una persona humilde, es una persona que lo vemos en la Biblia. Los profetas de Dios no son aplaudidos, fueron rechazados, fueron ofendidos. No buscan la gloria de ellos, sino la gloria de Dios. Pero sobre todo el profeta es una persona que tiene caridad, que tiene cariño. Por eso, para discernir realmente se necesita tener muy en cuenta que el profeta busca edificar la iglesia. El profeta intercede, ora por el pueblo, confía en Dios. Y el mismo profeta es una persona que hace discernimiento. Debe ser una persona que tiene madurez humana. Hermanos, por eso el profeta no puede ser una persona que, hermanos, no tenga equilibrio ella misma. Por eso es importante tener en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque hay personas que dan profecías mirando incluso hasta sus propios intereses. Cuando usted escuche profecías que dicen que hay que hacer cosas, hay que tomarlas con recelo. Especialmente eso lo recomiendan las personas que han estudiado dentro de la iglesia. Las profecías que dicen que hay que hacer, hay que tomarlas con recelo. Es decir, Dios no limita la libertad. Por eso es importante tener en cuenta que para discernir nosotros necesitamos ser libres. Y una de las cosas que debe tener uno en cuenta es la cultura, porque la cultura puede viciar nuestras decisiones. Nosotros vamos a esta época que estamos viviendo, vamos a encontrar incluso en los medios de comunicación que el 80% de los grandes medios de comunicación son manejados por emporios económicos y reciben grandes dineros de magnates o de fundaciones que tergiversan la información, que muchas de ellas están a intereses del nuevo orden mundial. Y muchas de las cosas que se dicen
están parcializadas. Por eso el ejercicio hoy del discernimiento es supremamente importante. La información que nosotros recibimos necesitamos quién la dice, por qué la dice, quién está detrás de esa información. Porque hoy hay mucha confusión y la confusión viene del demonio. Y esa misma confusión se ha querido introducir dentro de la misma iglesia. Y es necesario entonces que nosotros tengamos esto claro, porque el discernimiento, oiga bien, depende mucho hoy saber decidir. Y esto es fundamental y es urgente. Por eso desde la misma palabra de Dios dice, pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y tenemos que tener en cuenta que hoy con toda esta reingeniería social que se está haciendo y todo esto que se está promoviendo de la revolución cultural, nosotros con más veras necesitamos discernir. El Papa incluso nos pedía eso, que necesitábamos el discernimiento, porque hoy incluso las verdades que siempre hemos tenido se están colocando con un lenguaje de sofisma, de engaño, a generar grande ruptura con lo que hemos vivido. Se ha colocado incluso en duda, y ustedes lo ven en los medios en estos días con la creadora de los libros de Harry Potter. No fue sino decir que la mujer era la que verdaderamente tenía su ciclo menstrual para buscar acabarla. Pues es que esto es una verdad. Esto no tenemos nosotros que... Antes se aceptaba claramente que nosotros teníamos una determinación por nuestro sexo, pero la ideología de género y todo su dinero que está alrededor de él y todo el relativismo que se ha querido meter culturalmente está haciendo que las personas entren a dudar de las verdades que siempre hemos tenido, de las enseñanzas que por siglos han regido la historia. Entonces por eso el que discierne tiene que amar la verdad, y tiene que amar la justicia, y tiene que amar el bien, y tiene que amar la vida. Eso es necesario para el discernimiento. ¿Por qué? Porque hoy con grandes sofismas tenemos una cultura que desprecia la vida y busca vida en otros países, en otras, digamos, sobre todo galaxias, y aquí la vida que tenemos la busca destruir en el vientre materno, la busca destruir en el anciano, con una gran argucia, y de esta manera hoy más que nunca se hace fundamental, por eso, buscar el discernimiento. Y quiero decirles algo, no hay discernimiento sin oración y sin profundo conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a escuchar la voz, vamos a conocer la voz de Dios en medio de tantas voces falsas. De allí que por eso, hermanos, el ataque frontal que hay a la divinidad de Jesucristo es fuertemente en esta época. Nosotros vemos alrededor de muchas películas, incluso de colocar en duda la validez de los santos evangelios nuestros. Y esto es importante. También es importante que en el discernimiento que uno distinga y reconozca los movimientos afectivos que hay en uno. ¿Por qué? Porque un profeta puede hablar por emociones, pero si esa persona no tiene discernimiento, esto que yo estoy diciendo, ¿viene de Dios? ¿Viene de mí mismo? Incluso en las decisiones que vamos a tomar diario, es fundamental nosotros que nos preguntemos esto que me mueve. Y ahí es donde viene lo que nos ha enseñado San Ignacio de Loyola y los místicos, las mociones del Espíritu. Las mociones del Espíritu, ¿qué es? Es pedirle al Espíritu Santo que Él nos oriente. Es un llamado de Dios que Dios hace
a la memoria y al entendimiento, pero también lo puede hacer en la parte afectiva. Y la emoción, es importante tener en cuenta que la emoción que de la razón es más segura que la que viene de la parte de las emociones. Y ahí es donde también uno debe darse cuenta que la falsa profecía siempre causa ansiedad y aparta de Dios. Téngalo claro, la falsa profecía causa ansiedad y aparta del Señor. Y otro punto que nos enseñan porque ustedes saben que las profecías deben discernirse en comunidad, y los obispos y los documentos de la iglesia, el magisterio de la iglesia, en su sana interpretación, porque también hay profetas que la pueden enseñar con una interpretación diferente. Es ahí donde se debe hacer también discernimiento. Entonces, las revelaciones o las profecías de Dios son breves, claras y precisas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Breves, claras y precisas. Uno encuentra, y a mí me viven enviando unas profecías larguísimas, difusas, vagas, como quien dice, lancemos esto a ver si pescamos algo, y por ahí decimos que sí, mira, ahí está. Yo se lo había dicho en profecía, ya el Señor lo había advertido. No, la profecía no puede estar en oposición con la fe de la iglesia y con la interpretación de la iglesia. Eso la misma palabra de Dios nos lo advierte en Gálatas 1:8. Vamos a mirar esto para que lo tengamos muy en cuenta, porque en esta época de COVID ha salido en cantidad muchos profetas falsos. Dice, pero si nosotros, un ángel del cielo, les anuncia una noticia distinta de la que les hemos anunciado, sea maldito. Oiga bien, nos coloca atentos. Si apareciera un ángel, si se apareciera supuestamente la Virgen María y enseñara algo diferente a la fe, dice sea anatema en otras Biblias, o maldito. Es decir, no puede aparecer a nombre de Dios un mensaje diferente del que Él ya nos lo ha enseñado. Y miren, hermanos, que en Primera de Juan también nos da la palabra de Dios, en la primera carta de San Juan, unos criterios para discernir el profeta y la profecía. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Dice, consta que lo conocemos si cumplimos sus mandamientos. Es decir, el profeta debe ser una persona que continuamente vive los mandatos de Dios. No puede ser una persona que predica una cosa, anuncia una cosa y vive otra. Por eso la profecía más importante es la que se vive en la propia vida, con lo que se hace. Miremos lo que dice el capítulo 3 también de esta Juan, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, nadie que sea hijo de Dios comete pecado, pues conserva su semilla y no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Debe ser una vida virtuosa la que tiene la persona que pues vive la experiencia de la profecía. Alguien me puede decir en algún momento, puede estar pensando, pero bueno, ¿no existe alguna profecía que hable de sucesos que se vayan a cumplir? O lo que se llama la profecía predictiva. Sí existe la profecía predictiva. Lo que sucede, hermanos, es que esa profecía predictiva son sucesos de cumplimiento breve. De hecho, Jesús tuvo esa profecía. Él anunció que iba a morir en Jerusalén, le anunció a Pedro que lo iba a traicionar. Esa es la predictiva, pero tiene un carácter breve.
lo que nosotros llamamos palabra de ciencia o palabra de conocimiento es lo que algunos llaman profecía, que es cuando Dios instruye, orienta a una persona para decisiones que va a tomar o peligros que puede afrontar. Y en ese sentido es importante con respecto a las profecías predictivas. Hay que tener cuidado, hay que discernirlas. Y si no se tiene seguridad, no hacerles caso. Y tener claro que muchas de esas tienen carácter agresivo y condenatorio. Pero esto no lo he inventado yo, es un juicio que da la iglesia para tener claro con respecto a muchos de estos tipos de profecía. Entonces, la persona que ejerce la profecía debe ser sana, segura, equilibrada, no puede ser un neurótico o un enfermo mental. Entonces esto lo debemos nosotros tener en cuenta. Y también tener en cuenta el discernimiento cuando es en esa parte de los movimientos afectivos. Porque lo que separa a las personas no son las ideas, sino los sentimientos. Y hay que discernir si esos sentimientos vienen de Dios o vienen del mal. Nosotros tenemos a través de los santos unos criterios sobre todo para esta parte de la actividad. ¿Qué me motiva? Ese sentimiento, ¿a qué me lleva? ¿Me acerca a Dios? ¿Me aleja a Dios? Esto nos ayuda muchísimo para saber si lo que nos impulsa es realmente auténtico y realmente es la voluntad de Dios. Entonces esto es importante ver si esa moción o esa llamada realmente es de Dios o viene de uno mismo o viene de afuera del mal espíritu, porque no hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Y un punto que es fundamental tener en cuenta en el proceso de discernimiento es que no se debe discernir las decisiones inmutables que se han tomado debida y ordenadamente. Por ejemplo, una persona que ha tenido el sacramento del matrimonio y que ha sido válido y que lo ha hecho con madurez después de cualquier conflicto que se presente, decir, ¿será que si era mi esposa o no era mi esposa? ¿Será que esa era la que Dios tenía para mí? Y no andar con falsas ideas como algunos que después dicen, no, es que el Señor me mostró que yo me equivoqué. No, San Ignacio de Loyola dice que no se debe discernir las decisiones inmutables ya tomadas debida y ordenadamente. Por ejemplo, a esta altura yo preguntarme, ¿será que realmente Dios me llamó a mí al sacerdocio? ¿No tendrá por ahí Dios una muchacha para mí? No. Otra cosa que es importante tener en cuenta, jamás discernir opciones morales ilícitas. Yo no puedo comenzar a decir, ¿será que fornico o no fornico? ¿Será que robo o no robo? No, lo ilícito no. Al contrario, lo que se debe discernir entre dos cosas buenas, la mejor, pero no cosas que me vayan a apartar de Dios o que sean ilícitas. Vamos a mirar un poco en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, esto para que lo tengamos muy en cuenta y que nos da claridad de que no se debe hacer discernimiento sobre el mal, sino sobre cosas buenas, cuál me acerca más a Dios o cuál conviene y pedir esa luz del Espíritu Santo. Dice así el texto sagrado. Acerca del amor fraterno no hace falta escribiros, pues vosotros habéis aprendido de Dios a amaros mutuamente. Entonces, hacer discernimiento entre odiar o amar
Pues que claro que ahí no hay ningún punto de concordancia. ¿Por qué? Porque el vehículo para hacer discernimiento es que yo cada día viva más el bien y lo que Dios me invita en su palabra. Y también tengamos en cuenta que las tretas del demonio, aquello que el demonio usa para apartarme de Dios, eso se debe tener en cuenta, cómo Satanás me puede estar tentando. Y eso se usa mucho en el discernimiento. Conocer qué me aparta del reino de Dios, qué me aparta de la presencia de Dios. Y esto, por lo tanto, requiere siempre tener en cuenta. Entonces, las mociones de Dios, es decir, los impulsos de Dios me llevan a cada día buscar más el bien, la bondad, construir el reino de Dios. En cambio, el mal espíritu y sus tentaciones me llevan a apartarme, a obrar el mal. De allí que San Ignacio de Loyola habla de esos vehículos de las mociones de Dios. Entonces son la consolación. La consolación me lleva a aumentar el amor, la fe, la esperanza. Y la desolación, que puede ser, lleva a la desarmonía, a la turbación, a la inquietud, a la tristeza. Es decir, uno tiene que también en esos periodos de desolación tener en cuenta que ahí puede estar obrando el mal el espíritu o nuestro propio descuido. Y finalmente, hermanos, para terminar este tema, porque es bien amplio, voy a tomar algunas reglas de discernimiento que nos da San Ignacio de Loyola, que nos ayudan a tener claro. Entonces, en la desolación el mal espíritu lo lleva a uno a las cosas bajas terrenas. La persona tiene inquietud, tentaciones, la persona entra en desconfianza, está sin esperanza, sin amor, la persona se halla toda perezosa, triste, como separada del Creador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cambio, como les decía, en la consolación, la persona siente un mayor deseo de alegría, siente cerca las cosas celestiales, la persona busca cada día y siente paz, tranquilidad, incluso ella, aunque pase por sufrimientos, siente ahí la cercanía de Dios. ¿Qué nos dicen entonces ante esa situación? Que el mal espíritu, ¿qué hace? Prometer falsos placeres, aparentes, deleites, y quiere que uno se quede allí en los vicios y en los pecados. Entonces, el mal espíritu, cuando usted está por lo malo, le hace sentir que no va a pasar nada, relájese, siga así, eso no pasa nada. En cambio, el Espíritu de Dios, el buen espíritu, ¿qué hace? Lo intranquiliza, le punza el corazón, le hace ver que está en un vicio y un pecado. Entonces es importante tener en cuenta esto que les estoy compartiendo de San Ignacio. Entonces los periodos de consolación, los periodos de desolación y cómo el buen espíritu impulsa a la virtud, el mal espíritu impulsa a el mal. Vamos a parar porque se va a desconectar. ¿Cuánto
¿Cuánto llevo, hermano, para yo saber cuánto puede ocupar de lo que falta? 44 minutos. Ay, como que yo creo que yo voy a ir cerrando, porque no quiero, porque no quiero. Eh, ¿Qué dice? Sí, cerremos. Voy a dar el cierre, ¿sí? Bueno, padre. Sí, para no quedar. Bueno, bueno, vamos a hacer, para cerrar la enseñanza, como a hacer un resumen de lo que hemos compartido y que nos dé unos criterios de vivencia. Primero, el profeta es alguien llamado por Dios, no es un adivino, no es un futurólogo, es alguien que le ayuda a uno a discernir la voluntad de Dios personal y comunitariamente. El profeta debe ser una persona de oración con gran discernimiento. Y dijimos que discernir era precisamente reconocer lo opuesto. Y que para poder discernir necesitamos amar la verdad, amar la justicia, amar el bien, amar la vida. Y que hoy se hacía muy necesario el discernimiento por toda estas cantidad de falsas profecías que hay, o por la falta de criterio que hay en torno a las profecías. Y también porque la verdad es manipulada por los medios de comunicación y se hace necesario conocer la palabra de Dios profundamente, tener experiencia de Dios, y que la profecía busca edificar la iglesia y que debemos estar atentos. Y veíamos también como en el libro del Deuteronomio nos invita el Señor a hacer discernimiento. Pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les decía que es importante conocer la voluntad de Dios. Finalmente les estaba hablando cómo para el discernimiento se necesita las reglas de San Ignacio. Como el tiempo es corto, tan solo les estaba hablando de cómo es necesario saber que nosotros vivimos periodos de consolación, periodos de desolación. En la consolación nos sentimos cercanos a Dios, es como si lo llamamos a Él en la oración, sentimos que Él nos escucha, que hay gran intimidad con Él. En la desolación sentimos como si Dios no nos escuchara, como si estuviera apartado de Él. Y también les decía que la diferencia entre el buen espíritu, el espíritu de Dios que nos lleva al bien, a la bondad, a edificar el reino de Dios, y el mal espíritu como busca a través de engaños apartarnos del camino de Dios. Y quisiera cerrar la enseñanza, porque esto es un campo abierto, diciéndole lo siguiente: es necesario aprender a discernir, a diariamente nosotros escuchar esa voz de Dios. Y por lo tanto, yo quiero invitarlos a que nosotros comencemos por conocer nuestra propia fe. Muchas veces no vamos a tener discernimiento si no tenemos conocimiento de Dios a través de su divina palabra, a través del catecismo y las enseñanzas de la iglesia, y vamos a tomar decisiones erradas si también nosotros no tenemos un director espiritual. Un alma necesita la dirección de un buen director espiritual. No necesariamente tiene que ser un sacerdote, un laico que se haya preparado, que tenga excelentes criterios cristianos, nos va a ayudar a orientar en la vida. Y no hay que desechar las profecías, hay que discernirlas. ¿Por qué? Porque es que la profecía es necesaria para hacer la voluntad de Dios. El futuro depende de las decisiones que hacemos hoy. Y espiritualmente
Eso tiene un valor muy grande. Hay muchas personas que creen que están determinadas y que, mejor dicho, hay que estar leyendo la última profecía que aparece en internet o que aparece allí y que ahí, mejor dicho, está predeterminado el futuro. No, nosotros necesitamos trabajar en el hoy espiritualmente para que todos los planes del mal sean derrotados y poder tener discernimiento para no juzgar mal lo que está bien, porque hoy hay mucha gente que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Vamos a pedir ese don, porque también es un don. A muchos santos se le dio el discernimiento infuso, una claridad divina para juzgar las cosas y conocer que viene de Dios, que viene del demonio y que viene de uno mismo. Padre celestial, Padre de amor, a ti te damos toda la gloria, te damos todo el honor, a ti rendimos toda la alabanza y reconocemos que estamos necesitados de ti, necesitados de tu dulce y sagrada presencia. Tú que eres bueno, tú que eres santo, ayúdanos siempre a discernir tu voluntad. Ayúdanos, Dios de bondad, a hacer lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Ayúdanos siempre a elegirte a ti, que eres el único camino para lograr la felicidad, la realización. Tú eres la única verdad y tú nos llevas al bien, a lo bueno y lo agradable. Bendice nuestra vida, bendice nuestra mente y nuestro corazón. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos esa luz sagrada, Dios, que tanto necesitamos en estos momentos de mucha confusión. Que tu gracia siempre nos ayude, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.